Yo creo que a veces las expectativas que tenemos de cómo Dios debería o se supone que actúa en nuestra vida, como que un poco echan a perder lo que Dios realmente está haciendo y nuestro gozo, y no solo eso, sino nuestra lucha en los momentos difíciles. Por ejemplo, esta chica, digamos, está pensando todo el tiempo con respecto al pasado, en cómo sus papás no le dieron el amor que ella tanto anhelaba, en cómo recibió rechazo, en cómo nunca se sintió suficiente. Y nunca fue suficiente lo que daba porque sus papás siempre le demandaban. Y pues sí, seguro con todo el amor del mundo y con el deseo de que ella fuera mejor y demás, y pensando que así le iba a ir mejor en la vida. Pero bueno, la verdad es que eran papás muy exigentes. Ella trabajó eso, pero ¿qué pasa? Que ahora en el presente sigue colocada como en su posición de niña, ¿verdad? Ese es el asunto, que digamos, a veces cuando estamos en el pasado y experimentamos cosas en el pasado difíciles, ese niño o esa niña que nosotros fuimos interpretó y vivió la situación que vivió sin herramientas. Cuando somos niños realmente no tenemos muchas herramientas para enfrentar las dificultades y a veces las cosas que no podemos ni entender, porque ¿cómo vamos a entender que un papá me está demandando demasiado porque me ama en vez de porque, no sé, porque yo no soy suficiente? Entonces, para trabajar eso ya como adultos, pues lo pensamos, lo hablamos, ¿verdad? Invitamos al Señor a que recalcule nuestra ruta, ¿verdad? Porque aprendimos cosas y eh, definiciones de quién somos, de cómo funciona el mundo. Todas estas cosas están en nuestra vida, presentes, sin darnos cuenta que vienen muchas veces desde ese tiempo de niños. Pero una vez que somos grandes, una vez que ya estamos en la adultez, tenemos que entender que sí tenemos herramientas, que ahora sí podemos reenmarcar las verdades que habíamos creído, verdades entre comillas, que habíamos creído cuando éramos niños, y que ahora podemos decir en un momento, pero esto no es así. Entonces, un ejemplo, digamos, es que eh, una persona pueda decir, esta chica puede decir, hey, yo no conozco el amor, yo no sé lo que es el amor y por eso yo no puedo recibir el amor de Dios, porque nunca vi un ejemplo saludable de amor. Eh, y bueno, es importante que validemos el pasado y lo difícil de nuestro pasado, pero la realidad es que nosotros tenemos que llegar con esas preguntas o con esas afirmaciones que tanto nos hemos creído para poder traerlas al Señor en el presente y poder decir un momento, a ver, ¿es verdad lo que estoy creyendo? ¿Es verdad que yo no conozco el amor? O sea, es verdad que tal vez mis papás no hicieron el mejor trabajo por X o Y razón, pero eso no quiere decir que de ahí en adelante nunca jamás he experimentado el amor de nadie. Hay personas, compañeros del colegio, amigos, otros familiares o la iglesia, me han mostrado amor en diversas maneras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces tendemos como quedarnos en esa mentalidad de niñez, en esa mentalidad como de antes, donde no tengo esperanza, nadie me quiere, no sé qué es el amor, no sé qué, o sea, no tengo valor, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Eh, Cuando en realidad, si yo me siento a pensar como adulto, me doy cuenta que son creencias infantiles, y no desde una perspectiva despectiva. Me quiero decir creencias de cuando yo no tenía herramientas, pero ahora sí tengo herramientas. Ahora sí puedo repensar e invitar al Señor. Y aquí está el meollo del asunto, aquí está como el centro de lo que quiero que te lleves al escuchar estas historias. Y es que hay cosas que nos decimos, especialmente cosas, bueno, no, hasta a veces hiperpositivas, que ni siquiera son verdad, pero pueden ser cosas negativas, cosas hiperpositivas, pero que realmente no se alinean con lo que Dios diría hoy. Porque Dios le diría a esa persona, en un momento, pero yo sí te he dado estas cosas. Tú sí has recibido amor. Has tenido personas que han
perseverado en la relación contigo. Personas que se han sentado a tener conversaciones difíciles para poder precisamente mantener la relación. Si eso no es amor, no sé qué es el amor, ¿verdad? Entonces, creo que es importante darnos cuenta de lo que estamos pensando. Y ahí es donde empieza el trabajo de invitar al Señor a que nos diga lo que Él está pensando. Porque con frecuencia vivimos más, y eso es muy humano y es muy real y todos lo hacemos, vivimos más escuchándonos a nosotros mismos que escuchando lo que el Señor dice. El trabajo que tenemos que hacer es un momento, ¿qué dice el Señor en medio de lo que yo estoy pensando? ¿Cómo guardo silencio? ¿Cómo guardo un corazón apacible, silencioso frente al Señor? Como dice en la Biblia, a las mujeres les dice, ¿verdad, Pedro, que tengan un corazón en silencio, un quiet heart, es como se dice en inglés, ¿verdad? Un corazón silencioso, un corazón tranquilo, apacible. Creo que tal vez Pedro, bueno, a Pedro se lo dice a las mujeres en el contexto del matrimonio, pero yo diría que ese consejo es aplicable para todo el mundo, friends. No hay razón, no hay razón que valga, no hay razón que valga para que un cristiano o una cristiana no tenga un corazón apacible. No hay ninguna razón, friend, válida, ¿ok? Usted puede tener razones inválidas. Usted puede decir, bueno, pero es que mi sufrimiento, bueno, pero es que me cuesta, bueno, pero es que, o sea, no estoy acostumbrada a hacerlo así, lo que usted quiera, pero no es válido. Porque el cristiano o la cristiana puede descansar en las palabras del Señor. Son las palabras del Señor las que realmente alimentan mi alma. Si yo quiero vivir en el verdadero contentamiento y paz que Dios nos promete, lo cual no es lo mismo a lo que usted se imagina que es tener paz y contentamiento, pero hablemos de eso en un momento. Pero bueno, si usted quiere vivir en ese paz y ese contentamiento, usted tiene que alimentarse de las palabras de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino también de todas las palabras que salen de la boca de Dios. Y a mí me gusta mucho lo que dice ahí, ¿verdad? Porque vea qué interesante, no es de todas las palabras que están escritas, que obviamente a eso se refiere Jesús, o sea, todo lo que está escrito es la palabra de Dios. Pero usted tiene que hacer el ejercicio, de que en su situación específica usted tome esas palabras y las ponga otra vez en la boca de Dios. O sea, usted necesita agarrar el texto y usted necesita contextualizarlo en su situación y además traerlo a la boca del Señor y cómo el Señor agarraría ese texto y te lo aplicaría a tu vida. Se lo pongo con un ejemplo. Mi marido, digamos, me mintió. Mi marido me engañó y me dijo que iba a invertir el dinero en X o Y cosas. Y al final me di cuenta que no fue así. Entonces me di cuenta que fue toda una mentira, ¿verdad? Y al final no tenemos nada en los ahorros. Entonces yo ya no confío en él, pero no solo no confío en él, sino que ahora en el tema financiero, sino que ahora no confío en él en el tema de X o alguna otra cosa que ya yo no puedo confiar, en que realmente cuida a los niños como dice que los cuida cuando yo no estoy, por decirles algo. Entonces, empiezo a pensar, es que si me mintió con el tema financiero, ¿en qué otras cosas? ¿Estará siendo infiel? ¿Estará realmente cuidando a los niños? ¿Estará realmente cuidando a los niños como debería? ¿Puedo confiar en él cuando me dice de ahora en adelante que esas son las únicas cuentas bancarias que tenemos? ¿Y qué pasa si tiene otra deuda en otro lado y no me he dado cuenta? Y entonces, llego a donde mi esposo y le digo, hey, usted de fijo no está haciendo todas estas cosas. Yo quiero que usted me enseñe tal y tal cosa. Es que yo no confío ya. Y entonces le empiezo a reclamar, claro, con toda razón, porque acabo de perder la confianza y la confianza hay que ganársela y eso es un proceso muy largo. Pero en mi mente ya yo estoy empezando a hacerme imágenes del escenario, peor escenario del mundo y me estoy dejando llevar por eso. Y a pesar de que mi esposo fue el que me dijo, mira, yo no te había dicho, pero esto fue lo que había pasado. Yo dije que iba a invertir este dinero en esto, pero al final lo hice para, no sé, para pagar esta otra deuda. Entonces, a pesar de que él fue sincero conmigo
A pesar de que me está demostrando que quiere cambiar y a pesar de que está siendo incluso hiper transparente ahora con las finanzas, yo ya estoy imaginándome que seguramente me está mintiendo en un montón de cosas más. Y entonces vengo y le hago la bronca. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer en esos momentos? No es nada más decir, bueno, sí, el Señor me dice que deje de ser controladora, que me calme, que descanse en Él. Eso es lo que mucha gente diría. Bueno, lo que el Señor te dice es que ya tu esposo se arrepintió, ya habló con los pastores, ya te dijo a ti, ya está haciendo todos los pasos del caso. Entonces, ahora a vos te toca confiar en que esa persona está cambiando y no hacer bronca y no ser tampoco, digamos, ahí la loca controladora, ¿verdad? Confía en el Señor, que el Señor la protege, el Señor se encarga, etcétera. Todo eso suena muy bien, muy bonito y son verdades bíblicas, pero son verdades bíblicas. Y es un ejemplo, digamos, no se meta mucho en el ejemplo, el punto no es el ejemplo, el punto es la aplicación de cómo traer las verdades bíblicas, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo se trae la verdad bíblica en ese momento? No es nada más con ideas generales. Yo tengo que contextualizar. Tengo que traer las verdades bíblicas específicamente a la situación, en el momento y en mi vida de pensamiento. Póngame atención. Mi vida de pensamiento. Ahí es donde está la clave. ¿Qué está pasando por mi mente y a quién estoy escuchando? ¿Estoy escuchándome a mí mismo, en mi corazón y mi sabiduría? ¿O estoy escuchando al Señor? Estoy permitiendo que Satanás me ataque con las circunstancias y las situaciones y mi propia carne. Se junten la carne, ¿verdad? Satanás y el mundo están tratando de engañarme y de desviarme. Y yo estoy ahí con la antena parada escuchando todas esas cosas. Pero cuando se trata de guardar esa antena y decir, Señor, tú habla, ¿qué hacemos? O sea, ¿realmente lo hacemos? Creo que muchas veces no pasa. Y ese es un problema, Fren, ese es un problema, porque los hijos de Dios no saben pelear la batalla de su mente, no saben pelear la batalla de quién tiene mayor ancho de banda en mis pensamientos. Y entonces empiezo a alimentarme de todo lo que yo estoy, mis temores, mi enojo, mi necesidad de justicia y se me olvida invitar al Señor. Entonces, la recomendación es guarda silencio. Guarda silencio, nota lo que has estado pensando y tráeselo al Señor. Y dile, Señor, ¿qué dices tú de esto? ¿Qué dices tú de esto? Entonces, en una situación como este ejemplo que les di, el Señor podría estar diciendo algo como, Alejandra, a ver, un momentito. Entiendo que te sientas así, entiendo que tengas temor, pero en estos momentos no ha habido ninguna razón para que empieces a dudar en otras áreas de tu pareja. ¿Realmente vale la pena hacer un problema por eso? O quizás quieres expresárselo y quieres decirle que ahora has perdido la confianza en otras áreas. Mas, ¿es esta la forma de hacerlo? Increpándolo, reclamándolo, regañándole. O quizás sería una oportunidad para que puedas expresarle cómo te sientes, pero desde un lugar vulnerable y haciéndole ver las consecuencias de su pecado, de cómo ahora esto produce incluso dudas en otras áreas, pero dándole la oportunidad de explicarte o de poder escuchar también su parte. Esto obviamente va a cambiar tu forma de responder o tu forma siquiera de expresar tu temor o lo que estás viviendo en esos momentos. Lo vas a poder hacer desde un lugar más sano, desde un lugar más descansado. ¿Por qué? Porque le diste espacio al Señor para que hablara. Entonces, mi recomendación es, deja de escucharte a vos mismo tanto. Deja de traer todas estas verdades que incluso venían desde que eras muy chiquito o muy chiquita, y estos patrones de pensamiento, estas maneras repetitivas de pensar de forma negativa. Y considera permitir que el Señor las corrija. Abre ese espacio. Ahí es donde decimos ve al Señor. Eso es lo que significa cuando decimos vaya al Señor. O sea, ir al Señor no es nada más, Señor, quíteme esto, Señor, quíteme el estrés, ay, Señor, ayúdeme, déme paciencia, ayúdeme a ser menos controladora, etc. Lastimosamente eso no lo enseñan mucho, digamos, por lo general en las comunidades de fe.
pero realmente es como la mayoría de las personas oran, Fren, como la mayoría de las personas se imaginan ir al Señor. Es que no, es que ni ganas me dan de orar. Fren, orar no es ir a nada más a hincarse al frente de la cama y juntar las manitas y hacer posición de oración. Orar es esto que acabo de escribirles, es decirle al Señor, Señor, estoy pensando esto, ¿qué dices tú? Y entonces permitir que, a ver, no, un momento, la verdad, ¿cuál es la verdad? Lo importante es la verdad porque la verdad te hará libre. Ve las palabras del Señor en la palabra, en la boca de Dios, ¿verdad? La verdad te hará libre. En estos momentos te sientes amenazada, te sientes atrapada, sientes que tus emociones se están sobrepasando. Pero pensemos en la verdad por un momento. Eso es la palabra de Dios aplicada, ¿verdad? Y entonces ahora sí, pensemos en la verdad. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es que no he tenido razones para dudar más de mi pareja, o estoy actuando desde el temor, o lo que tú quieras. O sea, pueden ser las verdades que en esos momentos necesitas escuchar. Él es tu admirable consejero. Permítele aconsejarte. Bueno, dado que eso se dio, bueno, y ahora habiendo explicado esto, les voy a contar un ejemplo de algo que me pasó con mi marido esta semana, porque ustedes saben que aquí yo les cuento mis metidas de pata para que ustedes no tengan que meterla ustedes. Entonces, bueno, hagamos un story time de Alejandra, la pésima esposa que es a veces. Les voy a dar un poquito de contexto nada más como para que se ubiquen. Resulta que todos estos años, Estefan y yo tenemos 17 años de casados, acabamos de cumplir ahora en agosto. Eh, la mayoría de esos años, uno de nuestros acoples más difíciles como personas diferentes que somos es que yo soy bastante eléctrica, yo soy de armas tomar, yo soy de hagamos, decidamos, tomemos iniciativa, ¿verdad? Yo soy como muy así, además, bueno, como típica TDAH, ¿verdad? Algo me emociona y entonces de una vez me meto full y me hiperenfoco y entonces soy muy eficiente en algunos momentos, etcétera. Y mi esposo es bastante contrario a mí. Él es una persona muchísimo más pasiva. Y cuando hablo de pasividad, no lo hablo desde un lugar, digamos, despectivo o, digamos, pasivo como jefe de hogar o como cabeza de nuestra familia. O sea, para nada. Cuando Estefan piensa algo o él considera que se debe hacer algo, él es bastante firme en expresar lo que a él le parece y lo que es importante. Y cuando lo negociamos, es muy amoroso, pero al mismo tiempo no es como que cualquiera se lo baila y es como, no, hagámoslo diferente. No, no, o sea, él es un mae colocado, ¿verdad? Él está colocado. Pero, digamos, a lo que me refiero con pasivo, quiere decir, digamos, mucho con la vida práctica, digamos, con cosas que, por ejemplo, yo haría así, ¿verdad? Estefan toma su tiempo, ¿verdad? Él toma su espacio, toma su tiempo, necesita como pensar las cosas, etcétera, ¿no? Y yo a veces como que lo he molestado y además me he molestado muchísimo y me he enojado y le he dicho que es un muertico, que es que no está, ¿verdad? No se pone las pilas, que yo tengo que andar siempre como empujando para que algunas cosas se hagan y así. Y es verdad que, digamos, él, a pesar de que las cosas las piensa, cuando las hace y las hace muy bien, hace su mejor esfuerzo, pero, digamos, es más selectivo, ¿verdad? Con su tiempo, es menos acelerado, etcétera. Y bueno, como les digo, ha sido un acople. Pero digamos, llegó un momento, más o menos yo creo que como a esos de los 10 años de casado, donde él me dijo, yo ya no quiero que usted me diga que soy un muertico o que no sé qué, o sea, no me gusta porque tampoco yo soy una persona que está echada ahí en el sillón haciendo nada. Yo hago lo que tengo que hacer, lo que pasa es que no es a tu ritmo y no me gusta porque lo siento ofensivo y siento que estás queriendo que yo sea como vos y la realidad es que yo nunca voy a ser como vos. Y pucha, en esos momentos yo dije, tenés razón, o sea, la verdad es que no está bien y es, sí, hasta cierto punto es ofensivo y tampoco es que sea, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, ese es el contexto. Resulta que Estefan y yo alquilamos un apartamento en Costa Rica y ese alquiler es una súper bendición, es súper importante para el ingreso de nuestro hogar. Obviamente no es todo no suple todo lo que se necesita, pero es una parte importante mensual fija que tenemos. De hecho, es lo más fijo que tenemos hasta cierto punto, porque como yo les he contado, cuando uno está levantando fondos y se tiene, digamos, un esposo de misionero,
¿verdad? O sea, la realidad es que en cualquier momento te bajan el salario porque cualquier persona te dice en cualquier momento de tu grupo de apoyo como, ay, mira, perdón, pero es que no lo vamos a apoyar más. Entonces el siguiente mes, no sé, ahí tenés $25 menos de tu salario o $50 o $100 o lo que sea, dependiendo de cuánto es lo que te están dando. Entonces es un ingreso importante y tenemos que darle mantenimiento, obviamente, tenemos que cuidarlo, tenemos que hacerle toda la cosa y justamente los inquilinos que teníamos se fueron el mes pasado y entonces nosotros ahora teníamos como que hacer un montón de arreglos y cosas que siempre hay que hacer, ¿verdad? Y bueno, nosotros tomamos la decisión de que yo me encargara de casi que todo lo que tenemos en Costa Rica, obviamente porque yo soy de ahí, él es de acá, de Estados Unidos, entonces yo me encargo de varios detalles, digamos, que tenemos que encargarnos mensualmente con respecto a nuestras cuentas de banco, los impuestos, etcétera. Y yo estaba encargándome de todo el asunto del arreglo de este apartamento, lo cual ha sido bastante extenso, costoso y estresante por muchas razones. Entonces, sucede que Estefan tenía que viajar a Costa Rica porque necesitaba renovar su residencia, porque queremos que mantenga su residencia, porque uno no sabe en el futuro si nos vamos a volver a vivir ahí, toda la cosa. Y justamente en esta semana que se pasaban los inquilinos nuevos, eh, nosotros teníamos que tener muchas cosas listas y Estefan justamente esta semana viajaba. Bendito Dios, Dios es bueno y lleno de gracia. Pero resulta que, bueno, él se va para allá y ni siquiera teníamos pensado que fuera a ver mucho el tema del apartamento hasta que empiezan a surgir algunos problemas con respecto a las personas que tenían que tener listo el apartamento. Y pues sucede que el apartamento no está listo para el día en que esta gente se va a pasar, pero esta gente viene de otro país y además sucede que Dios es muy bueno y ocurre para mí, ¿verdad? O sea, hasta cierto punto, y ocurre una cosa muy complicada en el caso de los inquilinos nuevos, que no les deseo el mal ni me alegra que haya pasado, pero bueno, el punto es que coincidió con que para mí, para nosotros no había suficiente tiempo y tuvieron que quedarse un poco más de tiempo allá y se supone que se van a pasar creo que hasta hoy o mañana. Entonces imagínese usted que no teníamos tiempo, pero ya en esos momentos, digamos, nos quedaban solo un par de días para que empezaran a poder pasar las cosas. Y yo estoy estresada, Fren. Yo estoy estresada en serio. Estoy estresada porque estoy molesta por cosas que no se dieron que se debieron haber dado. Estoy frustrada por cosas que no se dieron que se debieron haber dado. Estoy preocupada porque esta gente necesita también empezar a enviar cosas al apartamento y con gente trabajando ahí todos no se sienten cómodos, obviamente poniendo sus cosas ahí. Este, y etcétera, etcétera, etcétera. Además, en esos momentos, bueno, voy a tener una conversación con Estefan para que resuelva algunas cosas urgentes. ¿Y qué pasa? Que en esos momentos faltan 5 minutos para yo empezar una sesión de consejería. Entonces estoy con la presión de que ya tengo que empezar la sesión, pero necesito resolver esto con Estefan, porque si Estefan no usa el tiempo con cuidado y se aplica para ir a comprar y a arreglar y llamar y traer, etcétera, se va a perder un montón de tiempo mientras yo vuelva a poder hablar con él. Entonces necesito hablar con él, necesito resolver y necesito hacerlo ya, pero ya. Entonces lo llamo por teléfono, ¿verdad? Con esa presión que tengo, con el estrés, con la consejería que tengo ahorita. Ni siquiera le digo que tengo una consejería, nada más le digo, vea, yo necesito que usted haga A, B y C. Porque si no se hace A y B, C, entonces ellos no se van a poder pasar. Entonces Estefan me dice, fresco como una lechuga. Bueno, pero si no se pueden pasar, entonces que se esperen una semana más. Y le digo yo, no se pueden esperar una semana más porque ya hicieron el pago del mes y más bien los hice pagar adicional por X o Y. Y entonces ahora nosotros tendríamos que devolver el dinero y nosotros no podemos devolver o no queremos devolver ese dinero porque precisamente la idea de alquilarlo tan rápido era esta. Pero en este momento no tengo tiempo para explicar, o sea, el tema es que no podemos, entonces me vuelve a decir una segunda vez, bueno, pero es que lo que pasa es que tal cosa y me vuelve a insistir. Pero yo no, mi amor, no podemos, ¿verdad? Y ya yo empiezo a sulfurarme, Fren, ¿me entiendes? Ya yo empiezo a alzar la voz, ya yo empiezo a decirle, vea, cálmese, yo ya tengo esto controlado y además yo tiendo a ser más positiva. Positiva no en el sentido de que una actitud positiva, de que, yay, todo bien y somos todos buenos, sino que yo siempre, cuando hablamos de una persona que es positiva, estoy pensando en que lo vamos a lograr, ¿verdad? En que si hacemos el esfuerzo, si nos movemos todos, esto se va a hacer.
Estefan no. Estefan tiende a ser más negativo en ese sentido. O sea, él dice, no nos va a dar tiempo, mejor pidamos una semana más. Vea, a eso me refiero con positivo o negativo. Es como él, no nos va a alcanzar, vamos a tener que correr mucho. O sea, no es mucho. O sea, esa es su tendencia. Ese es otro acople muy complicado que hemos tenido que hacer. Quizás uno de los más complicados en los últimos tiempos. Entonces, sucede que yo, Alejandra Sura, digo, no, ya para este punto es como lo que estoy pensando en mi mente es, ¿verdad? Yo lo que necesito es que usted escuche lo que yo necesito que haga. Entonces yo en este momento necesito que siga directrices, que haga lo que le estoy pidiendo y que no me venga a traer ideas nuevas o a cambiarme los planes o lo que fuera. No, señor. Y entonces ya cuando la tercera vez me dice que hagamos algo diferente, es donde la yegua botó a Genaro Fren. Ahí es donde la cachimba se llenó de tierra, es lo que quiero decir, ¿me entienden? Y entonces ahí yo ya perdí la paz. Y entonces le levanté la voz en el teléfono, ¿verdad? Y le dije, vea, yo lo que ocupo es que usted haga lo que yo le estoy pidiendo, ¿ok? Yo necesito que usted se ponga las pilas, ¿verdad? Se ponga en la camiseta y haga esto que le estoy pidiendo. No vamos a devolver esa plata. Póngase y vaya y haga tal cosa, ¿verdad? Pobrecito mi esposo. ¿Sabe qué escuché yo del otro lado? Silencio absoluto. Ese maestro estaba, chitón. Y yo al otro lado, ¡aló! ¡Aló! Ay, no, Fren, qué mala crianza, viera, qué mala crianza. Estuvo muy mal, muy mal. Me río para no llorar, ¿me entiendes? Me río para no llorar. Y entonces resulta que mi marido, ¿verdad? Me dice, yo no estoy diciendo que vamos a devolver el dinero, yo no estoy tomando esa decisión. Ah, porque yo también le dije, es que usted se pone a tomar decisiones en estos momentos cuando usted ni sabe, digamos, lo que estamos haciendo. O sea, por favor, Entonces, él me dice, yo no estoy diciendo que tomemos la decisión, yo solo estoy sugiriendo tal cosa. Yo, mi amor, no es, yo sé que no estás diciéndolo, pero me estás insistiendo. Entendé que, o sea, ahorita no tengo tiempo para discutir, yo necesito ir a la consejería, bla, bla, bla. Y entonces ya. Pasamos todo el día mosqueados, porque no hablamos mucho por mensaje, con Costo me puso al día de lo que estaba pasando, pero bueno, yo ya solté y yo dije, bueno, yo ya hice lo que pude, ¿ok? Ahí verá él si se encarga. Pero bueno, me escribe en la noche y me dice, tenemos que hablar de lo de ayer. Y yo, ay, qué pereza. ¿Verdad? No, de lo de hoy, en la mañana me dice, ¿verdad? Entonces yo, ok, man. Entonces ya al día siguiente le digo yo, bueno, hablemos a ver qué es la cosa, ¿verdad? Pero ya yo voy mal, ¿me entiende? Ya yo estoy entrándole ahí mal, con esos pensamientos de adentro, ¿verdad? Como diciendo, este mae me va a decir que le grité, y sí, es cierto, pero es que él no ve, y entonces ya empiezo a hacer excusas por dentro, etcétera. Pero entonces yo lo que traté de hacer es evitar lo que usualmente en mi carne yo quisiera hacer, y es precisamente poner excusas por mi comportamiento y responder tratando de defenderme. Y entonces, al final, bueno, nos sentamos a hablar. Y mae, vea qué hombre más, este hombre aprende, ve, ese hombre escucha y él presta atención. A mí me gusta eso de, hay cosas que yo le he dicho, ¿verdad? O que él me escucha hablar por temas de lo que ha aprendido de consejería de matrimonio y todo esto. Y él no dice nada, Fren, él se queda así calladito, ¿eh? Pero él vea, está pelando la oreja. Él está pelando la oreja. Y él está diciendo, aquí yo agarro para mi saco. Es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué hizo cuando hablamos? Me dice, mira, cuando vos me hablaste ayer y me hablaste de esa manera, no solo fue el tono y la forma en que me hablaste, fue que me dijiste cosas que me recordaron mucho cuando vos me decías que yo soy un muertico, que yo no me pongo atento, que no me pongo la camiseta, eh, que no tengo iniciativa. O sea, es que es como que doloroso para mí. Así fue como me lo dijo Fren. Me lo dijo en inglés, ¿verdad? Me dijo como, it was hurtful, que es una palabra fea, o sea, fea de escuchar de que uno hizo contra alguien. Es como, me lastimó, ¿verdad? Me lastimó que me dijeras esas palabras, y yo te he pedido que no lo hagas así, etcétera. Y entonces resulta que
Yo, y esto, bueno, me lo dijo, como les digo, me lo dijo en inglés, porque nuestras conversaciones con frecuencia son en inglés, y de hecho esa discusión fue muy en inglés también. Y creo que eso fue parte del problema, y yo después se lo expliqué, porque creo que la manera en que le expresé algunas cosas suena como parecido a como yo leería en español, que no tenía iniciativa, que estaba muertico, todo esto, pero en realidad no era mi intención. Pero bueno, el tema es que, o sea, por mí no estaba pasando en mi mente que es que él no toma iniciativa. En realidad lo que me molestó fue otra cosa que ya les voy a decir, pero antes de decirle lo que realmente me molestó y que estaba de fondo en mis palabras, porque yo me sentí malentendida, cuando él me dijo que fue que lo lastimó, estas cosas que yo le dije, que lo hice sentir como que él no tomó iniciativa y que él estaba trayendo todo este trauma pasado, mi instinto es defenderme, ¿verdad? Es que me entienda, que escuche mi parte, eh, que vea también lo que él hizo mal. Pero ahí es donde entra el Señor, ahí es donde entra el Señor, porque en esos momentos, en medio de esa conversación, y no que lo haga siempre ni que sea el ejemplo perfecto, pero bueno, espero que esto les ayude porque, o sea, sí. Entonces resulta que en esos momentos yo pensé, Señor, ayúdame a escuchar el corazón de mi esposo, ayúdame a escuchar que lo lastimé y antes de querer yo quedar bien o defenderme y no parecer la mala, que es como el instinto que viene incluso desde la niñez, desde mi naturaleza pecaminosa, desde todas estas cosas que, ¿verdad? Que estamos hablando que a veces necesitamos como poner a un lado porque antes no teníamos herramientas para ver que ese es mi corazón, pero ahora lo puedo ver, ahora tengo las herramientas y ahora puedo decir, no, en un momento, aquí yo estoy tratando como de no ser la mala. Y no ser la mala protege mi identidad, protege quién soy y me hace sentir valiosa si no soy mala, pero si soy mala, entonces estoy arriesgándome a sentirme como más bien una caca, ¿verdad? Y además como que voy a ser rechazada por ser mala y por haber cometido el error, cuando en realidad es tan tonto porque es cuando no aceptamos que cometemos errores que nos rechazan, ¿verdad? Es contrario. Pero bueno, el punto es que en esos momentos yo dije, ok, ayúdame, Señor. Y entonces el Señor con su voz, así como mi esposo me hablaba, tan amoroso, tan tranquilo, con vulnerabilidad, ¿verdad? Sin acusarme, simplemente diciendo cómo él se sintió. Fren, es que ahí está el poder de lo que hizo, ahí está donde él está aprendiendo y viendo cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Porque en vez de decirme lo que yo hice mal, lo que hizo fue concentrarse en cómo él se sintió por mis palabras y mis acciones. Vea qué nivel, Fren, de inteligencia emocional. ¿Ah? Es que explíqueme. Entonces, en esos momentos, él me facilitó también que yo pudiera calmarme, que no cayera en querer defenderme. Y entonces al final lo que le dije fue vea, primero que nada, mi amor, tienes toda la razón. Te hablé pésimo, fui demasiado irrespetuosa. No está bien que te haya hablado de esa manera, no hay excusa de ninguna forma. Eh, Te prometo, bueno, y puedo entender que te haya sentido mal, puedo entender que te haya ofendido. Te prometo de corazón que voy a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a suceder. Eh, Voy a tratar de calmarme la próxima vez y de hablar tranquila y de poder presentarte mi punto, lo que quiero que hagamos de una manera más calmada. Entonces inmediatamente me dijo gracias. En esos momentos me dijo gracias, se le vio la cara que se le bajó. O sea, ya estábamos en un lugar de somos equipo, otra vez, ¿verdad? Entonces le dije, vea, no quiero excusarme, quiero que entienda realmente qué sucedió porque me preocupa que estés pensando que yo estaba pensando o estaba reclamándote que sos, digamos, el muertico, cuando en realidad eso no era lo que estaba en mi mente. Lo que realmente a mí me molestó en esos momentos, y de nuevo, no es excusa, yo nunca debía haber tratado así aunque me haya molestado eso, pero, y vean qué interesante, ¿verdad? Porque es importante siempre aclarar este tipo de cosas, o sea, no es excusa, y se lo dije unas 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque quiero que sepa que no lo estoy usando para defender mi actitud, ¿ok? No es para defenderla, es para explicarme y para que él pueda entender también de dónde venía yo, ¿verdad? Entonces, yo le dije eso unas 2 o 3 veces para poder reafirmar que él tenía razón.
en la manera en que yo le había hablado y le había tratado. Y al mismo tiempo es importante que tú entiendas, le dije, que esto no tiene nada que ver con tu iniciativa, no, eso no quiere decir eso. Y creo que fue por el idioma también, porque creo que usé palabras como get on it, ¿verdad? Como es una expresión que es como póngase vivo, póngase al día. Y en realidad mi intención era, yo lo que necesito es que usted haga, o que usted ejecute lo que yo le estoy pidiendo que ejecute, ¿ok? Y este es el asunto, que vos no sabes nada de la situación. Vos no has estado involucrado en este mes que hemos estado renovando y haciendo todas estas cosas. Y no es un reclamo, los dos llegamos a ese acuerdo, está perfecto, ¿verdad? Pero cuando llegamos a este punto donde hay que tomar ciertos pasos importantes y yo te estoy pidiendo que hagas y que ejecutes lo que te estoy pidiendo, yo lo estoy haciendo desde un lugar informado. Vos estás dando opiniones y pidiendo que hagamos otra cosa desde un lugar desinformado. Entonces entender lo molesto que es para mí, man. O sea, a mí eso me molestó demasiado porque es como que no es que me lo dijiste una vez, me lo dijiste como 3 veces. Y y ya la tercera vez es como que yo ya perdí la paz porque es como, ¿por qué me insisten en algo cuando en realidad estamos haciendo otra cosa y me vienes a cambiar ¿verdad? Eso seguro le pasa a la gente como con los jefes y así, ¿verdad? Que tal vez los jefes creen que saben y en realidad no saben y entonces vienen a cambiarle la cosa a uno o lo que fuera cuando en realidad ellos no están involucrados. Eso debe ser una vara complicada. Pero bueno, el tema es que eso fue lo que a mí me molestó, ¿ves? Y bueno, ya él pudo entender, pudimos conversarlo y él me dijo, mira, puedo entender, digamos, porque estaba molesta y si mi intención no era cambiar el tema, o cambiar la decisión, era nada más negociarlo, hablarlo, pensarlo juntos, pero sí, o sea, puedo ver también cómo eso te pudo haber desesperado, ¿verdad? Pero la moraleja del cuento, ¿ok? La primera moraleja es no grite cuando está estresado. Cálmese. La primera es cálmese. Pero no, bueno, la primera es que vean qué bonito cuando uno permite que el Señor le venga a uno a corregir y le venga a uno a decir específicamente en sus pensamientos, hey, uno está pensando, no, ahora voy a tener que explicarle porque él es el que tiene la culpa, él es el que está tratando de hacer algo cuando no era su lugar, él es el que no está colaborando y ahora quiere venir a decir qué hacer y qué no hacer. Y yo en mi carne, ¿verdad? Estoy escuchando eso. Y si yo me hubiera quedado ahí, yo hubiera podido mantener la discusión, Fren, esta vara se hubiera podido explotar a un nivel de guerra mundial. O sea, es la realidad. Pero no pasó, ¿por qué? Porque el Señor en su gracia me permitió, por la práctica, ¿verdad? Constante de hacer esto, en esos momentos me permitió pensar, ok, en un momento, ¿cómo, Señor, qué dices tú? ¿Qué dices tú? Y lo que el Señor dice es, escucha el corazón de tu esposo, Ale. Es verdad que tal vez no estuvo bien que te insistiera, pero tu lugar es de honrarlo como al Señor, ¿verdad? De darle ese espacio para que se pueda expresar, de comprenderlo, de sostener su corazón en tus manos y que él se sienta seguro. Ese es tu lugar. Entonces, no te preocupes por defenderte. Lleva a cabo tu tarea, ¿verdad? Como hija de Dios, ¿verdad? Y como amiga de Él y ámalo en medio de eso. No te preocupes tanto por defenderte. Está bien que Él vea que te equivocaste. No va a pasar nada. Él te ama igual. Confía en que Él va a poder lidiar con tu pecado y con tu confesión y que no se va a aprovechar de eso ni lo va a usar en tu contra, que no te va a separar de Él, ¿verdad? Y que más bien defenderte te va a separar más de Él. Esas son las palabras de Dios. Usted me puede decir, bueno, pero ¿dónde están los versículos bíblicos? Bueno, yo te puedo dar versículos bíblicos generales, ¿verdad? Y te puedo decir principios bíblicos que sostienen todo lo que te estoy diciendo. Pero lo que te estoy diciendo es que esas verdades que están escritas en blanco y negro en la Biblia se convirtieron en la palabra de Dios en mi situación en ese momento. Era lo que yo necesitaba escuchar, que viene de la palabra, y no estoy hablando necesariamente de nuevo de citar versículos bíblicos. Estoy hablando de usar esos principios y esa sabiduría bíblica para pensar cómo me hablaría el Señor en estos momentos acerca de estas circunstancias. ¿Sí? Espero que les sirva, friends, y que no me cometan los errores que yo cometo. Y gracias por escuchar.
mis metidas de pata.